Ellos te han mentido toda la vida, pero hoy todo va a cambiar. Estás a punto de escuchar un relato tan impactante que los escépticos preferirían que nunca fuera revelado. La historia del pastor Jetta Pittman, quien vio con sus propios ojos lo que sucede al otro lado de la vida, transformará la manera en que percibes el paraíso, la muerte e incluso el sentido de tu existencia. Tengo un regalo increíble para ti al final de este video, pero antes necesito tu atención total, porque lo que voy a contar aquí no solo es polémico, es algo que puede tocar tu alma. Los escépticos han intentado ocultar esto de todas las formas posibles. Dicen que historias como estas son mentiras, que no son más que imaginación. Pero, si fuera mentira, ¿por qué tienen tanto miedo de que lo sepas? Ahora dime, ¿desde dónde estás viendo este video? Escribe el nombre de tu ciudad aquí abajo y aprovecha para participar en nuestra encuesta especial. Escribe el nombre de tu ciudad y junto a él di sí si crees en el paraíso o no si no crees. Por ejemplo, Ciudad de México, sí, o Buenos Aires, no. Vamos a ver cuántas personas realmente creen en esta verdad extraordinaria. ¿Y tú? ¿Estás preparado para escuchar el secreto que cambió por completo la vida del pastor Jetta Pittman? Si la respuesta es sí, quédate conmigo hasta el final, porque lo que voy a revelar aquí puede abrir tus ojos a una nueva realidad. ¡Comencemos! El secreto revelado. No solo los santos van al paraíso. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que realmente sucede después de la muerte? Desde pequeños nos enseñan que solo los santos, los perfectos, aquellos que siguen todas las reglas, pueden alcanzar el paraíso. Pero, según el pastor J. Pittman, esa visión está lejos de la realidad. Tras vivir una experiencia extraordinaria de casi muerte y visitar el más allá, regresó con un secreto que rompe paradigmas y desafía todo lo que has escuchado sobre quién puede o no entrar al cielo. De acuerdo con el pastor, el paraíso no es un lugar exclusivo para santos religiosos o aquellos que siguen estrictamente dogmas y tradiciones. Por el contrario, afirma que lo que realmente importa no son los títulos o rituales, sino lo que llevamos en el corazón. Según Pittman, vio a personas comunes con historias de vida sencillas, ocupando el mismo lugar que aquellas consideradas santas en la tierra. El factor decisivo: nuestras acciones, intenciones y el amor que compartimos con los demás durante nuestra existencia. Reveló que el cielo es más inclusivo de lo que imaginamos, un lugar que acoge a quienes vivieron con bondad, compasión y autenticidad. El pastor afirma haber visto a personas que jamás siguieron una religión específica, pero que vivieron ayudando a los demás y difundiendo amor, siendo bien recibidas. Por otro lado, también presenció la ausencia de personas que, aunque tenían fama de ser perfectas o religiosas, no practicaban el bien de forma genuina. Esta revelación abre un debate sobre las creencias tradicionales que nos han enseñado. ¿Será que todo lo que aprendimos sobre el paraíso y quién merece entrar en él está equivocado? La experiencia del pastor sugiere que, más allá de las etiquetas o las prácticas externas, lo que realmente cuenta son las elecciones que hacemos diariamente. Cómo tratamos a las personas, cómo enfrentamos los desafíos de la vida y cómo buscamos ser mejores, no para ser admirados, sino para hacer el bien. ¿Y tú? ¿Alguna vez has reflexionado sobre esto? ¿Qué crees que define quién tiene acceso al paraíso? Escribe tu opinión en los comentarios, porque tu perspectiva es importante. Al final, esta revelación no es solo para ser escuchada, sino para hacernos reflexionar sobre lo que estamos haciendo con nuestro tiempo aquí en la tierra. Esta historia es una oportunidad para revisar nuestros conceptos y comenzar a vivir de una forma más significativa. No importa si eres religioso o no, todos podemos beneficiarnos al enfocarnos en lo que realmente importa: amar, ayudar y vivir con propósito. La reacción de la comunidad religiosa.
Las revelaciones del pastor Pittman generaron una verdadera tormenta de emociones y opiniones, especialmente en las comunidades religiosas. Cuando compartió su experiencia de casi muerte y lo que vio en el más allá, muchos quedaron impactados, mientras que otros reaccionaron con incredulidad o incluso indignación. Para algunos líderes religiosos, el testimonio de Pittman trajo un nuevo aliento a las discusiones sobre espiritualidad y la naturaleza del paraíso. Vieron en sus palabras una oportunidad para replantear dogmas antiguos y buscar un entendimiento más profundo sobre el propósito divino. Sin embargo, no todos reaccionaron de manera positiva. Muchos escépticos y defensores de creencias tradicionales no solo cuestionaron su historia, sino que también acusaron al pastor de tergiversar la doctrina y crear confusión entre los fieles. Las religiones estructuradas, que basan sus prácticas en interpretaciones estrictas de textos sagrados, percibieron su mensaje como un desafío. La idea de que el paraíso no es exclusivo para los santos, sino que las acciones e intenciones son más importantes que los rituales, causó incomodidad entre quienes han dedicado sus vidas a seguir reglas estrictas. Algunos acusaron al pastor de herejía, mientras que otros exigieron pruebas para validar su experiencia. Por otro lado, la reacción del público en general fue diversa. Muchas personas, especialmente aquellas que se sienten desconectadas de las prácticas religiosas tradicionales, encontraron esperanza y consuelo en su mensaje. El testimonio de Pittman trajo alivio a quienes creen en un Dios misericordioso, capaz de mirar más allá de los dogmas y acoger a todas las almas que han vivido con bondad y amor. No obstante, también hubo quienes miraron la historia con desconfianza. Al fin y al cabo, las experiencias de casi muerte suelen tratarse con escepticismo, especialmente por parte de los científicos y de quienes creen que no son más que efectos fisiológicos del cerebro. Pittman fue desafiado por muchos a demostrar que su experiencia era real y no fruto de alucinaciones o de su subconsciente. Independientemente de las críticas o elogios, una cosa es segura: la historia del pastor Pittman no dejó a nadie indiferente. Reavivó debates sobre el significado de la vida después de la muerte y el verdadero camino hacia el paraíso. Además, abrió espacio para que las personas cuestionen sus creencias y reflexionen sobre cómo están viviendo. Estas historias impactan profundamente la fe y las dudas de las personas. Para los religiosos pueden reforzar o desafiar lo que creen. Para los escépticos plantean nuevas preguntas y a veces siembran curiosidad sobre lo desconocido. Y para los indecisos es una oportunidad de buscar sus propias respuestas. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre las reacciones a esta historia? Escribe en los comentarios lo que piensas y comparte cómo esta revelación impacta tus creencias. Descripciones del más allá. ¿Qué existe después de la muerte? El pastor J. Pittman describió su experiencia en el más allá con una riqueza de detalles que pocos logran expresar con palabras. Afirma que, en el momento en que dejó su cuerpo físico, fue envuelto por una sensación inexplicable de ligereza y paz absoluta, como si todo el peso y las preocupaciones de la vida hubieran desaparecido. Lo primero que notó fue la presencia de una luz divina, no solo brillante, sino increíblemente acogedora, como si estuviera hecha de puro amor. Esta luz no era estática, sino que parecía llamarlo de manera gentil, como una invitación silenciosa. Relató que, al acercarse a ella, sintió una conexión profunda con algo mucho más grande que él mismo, una presencia que describió como divina, pero que no se limitaba a una figura o forma específica. Era como si estuviera frente a la propia esencia del Creador, dijo en su relato. El pastor mencionó que el lugar en el que se encontró era difícil de describir con palabras humanas. No había elementos físicos tradicionales como los conocemos, pero sintió estar en un ambiente vasto, sereno y lleno de armonía. Describió lugares de paz
donde las almas parecían estar en un estado de descanso profundo y reflexión, y lugares de aprendizaje donde entidades luminosas compartían conocimientos sobre la vida, el universo y la conexión entre todos los seres. Pitman también relató encuentros con entidades que creía eran guías espirituales. Estas presencias, que irradiaban sabiduría y bondad, se comunicaban con él sin palabras, a través de una comprensión directa e inmediata. Algunas de estas entidades lo guiaron por diferentes esferas o niveles del más allá, donde percibió que las almas no estaban todas en el mismo estado o lugar. Entendió que cada alma parecía estar en un entorno que reflejaba su nivel de evolución espiritual, sus intenciones y las acciones que habían realizado en vida. El pastor enfatizó que el más allá no era solo un lugar de descanso o paz eterna. Para muchas almas parecía ser un espacio de profunda reflexión sobre sus vidas terrenales, donde enfrentaban las consecuencias de sus acciones, tanto positivas como negativas. Según él, el juicio no provenía de un ser superior, sino del propio entendimiento del alma acerca de sus elecciones. Curiosamente, Pitman señaló que sus descripciones tenían similitudes con otros relatos de experiencias de casi muerte. Muchos también mencionan una luz divina, sensaciones de paz, encuentros con entidades espirituales y la idea de que el más allá es un lugar de aprendizaje y reflexión. Sin embargo, destacó un punto que consideró único: el entendimiento de que no solo los santos acceden al paraíso. Para Pitman quedó claro que el acceso al más allá estaba basado en el amor, la bondad y el crecimiento espiritual más que en seguir reglas religiosas específicas. Estas descripciones plantean preguntas intrigantes. ¿Qué define quién va a qué lugar en el más allá? ¿Es el amor y la bondad la verdadera clave para el paraíso, como sugieren muchos de estos relatos? ¿Y tú, qué opinas de estas descripciones del pastor? ¿Estás de acuerdo con que el amor y las buenas acciones son más importantes que los dogmas religiosos? Escribe en los comentarios, menciona tu ciudad y comparte si te identificas con esta visión del más allá. Lecciones importantes para la vida en la tierra. Tras su experiencia en el más allá, el pastor Pitman compartió con la comunidad una serie de lecciones profundas y transformadoras. Según él, estas lecciones no son solo sobre la vida después de la muerte, sino sobre cómo podemos vivir de manera más plena y significativa mientras estamos en la tierra. La importancia de la compasión. La primera gran lección que el pastor destacó fue la importancia de la compasión. Relató que al interactuar con las entidades en el más allá, sintió una energía de comprensión profunda y aceptación incondicional. En el más allá no hay juicio, solo comprensión, afirmó Pitman. Para él, esto reforzó la idea de que en la tierra, la verdadera compasión no se limita a palabras, sino que se refleja en acciones que muestran empatía genuina hacia el sufrimiento y la alegría de los demás. En la vida cotidiana, la compasión puede practicarse con pequeños gestos de bondad y comprensión. En lugar de juzgar rápidamente, podemos intentar escuchar más profundamente a quienes nos rodean, poniéndonos en su lugar. Pitman sugirió que cada uno de nosotros puede mejorar el mundo eligiendo ayudar al prójimo con más corazón y menos crítica. La bondad como fuerza transformadora. Pitman afirmó que al cruzar el velo entre la vida y la muerte, lo que realmente lo conmovió fue el poder de la bondad. Percibió que las almas más en paz eran aquellas que habían actuado con bondad genuina durante sus vidas. Esta bondad no se limitaba a grandes gestos, sino que era una práctica diaria de cuidar de los demás sin esperar nada a cambio. En el día a día, Pitman sugirió que, en un mundo dominado por la prisa y la indiferencia, debemos rescatar la bondad en las pequeñas cosas. Puede ser tan simple como ser paciente con alguien que está pasando por un día difícil, ofrecer una sonrisa genuina a quien lo necesita, o apoyar causas que promuevan el bienestar colectivo.
Cada acto de bondad, sin importar su tamaño, contribuye a un mundo mejor. La autenticidad y la búsqueda de la verdad interior. Una de las lecciones más poderosas que el pastor compartió fue la importancia de ser auténtico y buscar la verdad interior. Mencionó que, al atravesar el umbral entre la vida y la muerte, comprendió que en el más allá no había espacio para mentiras o engaños. Cada alma era confrontada con la verdad absoluta de sus elecciones e intenciones. Esta reflexión llevó a Pittman a cuestionar la vida que estaba viviendo y a reconocer la necesidad de ser fiel a sí mismo, en lugar de esconderse detrás de máscaras sociales. En la vida cotidiana, vivir de forma auténtica significa ser fieles a quienes realmente somos, sin importar las expectativas de la sociedad o lo que otros esperan de nosotros. Esto puede implicar tomar decisiones difíciles para seguir nuestro propósito, expresar nuestras emociones verdaderas o incluso aprender a decir no cuando sea necesario. Pittman enfatizó que la autenticidad es fundamental para una vida de paz interior y conexión genuina con los demás. El poder de vivir en el presente. Otro punto crucial que el pastor G. Pittman destacó fue el poder de vivir en el presente. Relató que, mientras estaba en el más allá, percibió cómo los momentos pasados y futuros no tenían más valor real. El único tiempo que existía era el ahora, y eso le brindó claridad sobre cómo a menudo pasamos nuestras vidas preocupados por el pasado o ansiosos por el futuro, olvidando vivir plenamente el momento presente. ¿Cómo aplicar esto en la vida cotidiana? La práctica de la presencia puede cultivarse a través de la meditación, la respiración consciente y el mindfulness. Pittman aconsejó que para vivir una vida más satisfactoria, es esencial prestar atención plena a cada momento, aprovechar las oportunidades del presente y encontrar alegría en las pequeñas cosas. Cuando logramos enfocarnos en el aquí y ahora, experimentamos más paz y satisfacción en nuestras vidas, aplicando las lecciones en la vida cotidiana. Las lecciones que el pastor G. Pittman trajo de su experiencia en el más allá no son solo para la vida después de la muerte, sino también para nuestra vida en la tierra. Estas nos invitan a ser más compasivos, bondadosos y auténticos, mientras nos enseñan a vivir en el presente y buscar una verdad interior que nos conecte con nuestra esencia. Si cada uno de nosotros pudiera aplicar estas lecciones, el impacto sería transformador tanto para nosotros mismos como para quienes nos rodean. Ahora quiero saber de ti, ¿cómo estas lecciones pueden cambiar tu vida? Deja en los comentarios lo que piensas sobre la importancia de la compasión, la bondad y la autenticidad en tu día a día. Recuerda mencionar el nombre de tu ciudad y responder. ¿Crees que estas lecciones pueden marcar la diferencia? Escribe sí o no. Experiencias cercanas a la muerte, ciencia versus espiritualidad. Las experiencias cercanas a la muerte, SM, han fascinado e intrigado a las personas a lo largo de la historia. Este fenómeno, en el que una persona está a punto de perder la vida, pero regresa con relatos vívidos sobre lo que sucedió durante ese período, ha sido debatido fervientemente por científicos, religiosos y aquellos que han vivido estas experiencias. En este video exploraremos la dualidad entre la ciencia y la espiritualidad en relación con la CCM, contrastando las teorías científicas con el testimonio del pastor G. Pittman, quien volvió del otro mundo y trajo consigo una revelación espiritual impactante. Además, incluiremos otros relatos de personas que vivieron experiencias similares e intentaremos entender qué puede estar detrás de estos fenómenos extraordinarios. La ciencia, detrás de las experiencias cercanas a la muerte. Desde el punto de vista científico, las ECM son frecuentemente explicadas como reacciones fisiológicas del cerebro en situaciones extremas, como la falta de oxígeno o una actividad cerebral reducida.
Varios estudios científicos sugieren que las sensaciones asociadas a las ECM, como ver una luz brillante, tener una sensación de flotar fuera del cuerpo o incluso encuentros con entidades espirituales, podrían atribuirse a procesos químicos en el cerebro. Una teoría popular es que la falta de oxígeno en el cerebro puede causar alucinaciones o experiencias vívidas comúnmente asociadas a las ECM. El neurocientífico Sam Parnia, por ejemplo, propuso que las experiencias cercanas a la muerte pueden explicarse por la reducción del flujo sanguíneo al cerebro, lo que resulta en una especie de casi sueño o un estado alterado de conciencia. Parnia argumenta que cuando el cerebro está sin oxígeno, puede haber una activación desordenada de áreas del cerebro asociadas con la percepción y la memoria, creando una sensación de vivir fuera del cuerpo y de encuentros con seres espirituales. Otra explicación científica se relaciona con la liberación de sustancias químicas en el cerebro, como la dimetiltriptamina, DMT, que puede generar visiones y sensaciones de trascendencia. Algunos científicos creen que, durante momentos de muerte inminente, el cerebro puede liberar grandes cantidades de DMT, creando una sensación de experiencia espiritual. La perspectiva espiritual. El testimonio del pastor J. Pittman. El relato del pastor J. Pittman desafía, sin embargo, estas explicaciones científicas. Según él, su experiencia cercana a la muerte no fue simplemente una falla biológica del cerebro, sino una verdadera travesía espiritual. Describió con detalles vívidos lo que encontró al cruzar el umbral entre la vida y la muerte. Para Pittman, lo que vio y sintió no puede explicarse únicamente mediante reacciones químicas o la falta de oxígeno. Relató un ambiente de paz absoluta donde experimentó una conexión profunda con una luz divina y encuentros con seres espirituales que le transmitieron sabiduría sobre el propósito de la vida y el destino después de la muerte. Pittman afirmó que lo que vivió no fue una mera alucinación, sino una revelación espiritual profunda. Regresó con la certeza de que el paraíso no es solo para los santos, sino para todas las almas que han vivido de acuerdo con principios de bondad y compasión. Esta visión espiritual del más allá contradice muchas de las explicaciones científicas que intentan reducir las experiencias cercanas a la muerte, SM, a reacciones fisiológicas. Otros relatos de personas con experiencias similares. El testimonio del pastor J. Pittman no es un caso aislado. A lo largo de los años, innumerables personas que han pasado por experiencias cercanas a la muerte han relatado vivencias similares, algunas de las cuales se alinean con la experiencia espiritual que Pittman describió. Un ejemplo es el de Anita Moorjani, autora del libro Morir para ser yo, quien describió su experiencia cercana a la muerte mientras estaba en coma debido a un cáncer terminal. Anita relató haber vivido una experiencia de trascendencia donde sintió una sensación de paz y libertad. Enfrentó la idea de que sus elecciones y pensamientos durante la vida tenían un impacto significativo en su salud y bienestar. Afirma que esta experiencia la llevó a ver la vida de una manera completamente diferente, enfocándose más en la autenticidad y la aceptación. Otro caso famoso es el del doctor Eben Alexander, un neurocirujano que tuvo una experiencia cercana a la muerte mientras estaba en coma debido a una meningitis rara. Antes de su experiencia, el doctor Alexander era escéptico respecto a cualquier explicación espiritual. Sin embargo, describió en detalle un escenario espiritual complejo donde encontró seres de luz y tuvo una sensación clara de estar en una realidad más allá de la nuestra. Su experiencia lo llevó a cambiar su visión sobre la conciencia y la vida después de la muerte. Ciencia y espiritualidad, ¿dónde se encuentran?
Aunque la ciencia tiene explicaciones sobre el fenómeno de las SM, muchos relatos como el del pastor G. Pittman, Anita Moorjani y el Dr. Eben Alexander sugieren que hay algo más respecto a la experiencia humana del más allá. Para aquellos que creen en una vida después de la muerte, estas experiencias pueden verse como evidencia de una realidad espiritual más allá de la física. Para otros, como científicos y escépticos, estas experiencias son interpretaciones complejas del cerebro en situaciones extremas. No obstante, la ciencia aún no ha logrado ofrecer una explicación definitiva para todas las variables que rodean estas experiencias. La verdadera cuestión es, ¿qué explicación tiene más sentido para ti? ¿Crees que las SM son simplemente una falla fisiológica o podrían ser una ventana hacia una realidad espiritual más allá de la muerte? Queremos saber tu opinión. ¿Desde dónde estás viendo este video? Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios y responde. ¿Crees que estas experiencias tienen una explicación espiritual? Escribe sí si crees que hay algo más allá o no si piensas que todo puede explicarse científicamente. Reflexión sobre la muerte y el sentido de la vida. La historia del pastor G. Pittman, quien regresó del más allá para compartir una revelación impactante sobre la vida después de la muerte, nos lleva a una reflexión profunda sobre el sentido de la vida y lo que ocurre tras nuestra jornada terrenal. Cuando enfrentamos la muerte, sea de forma inminente o a través de historias como la de Pittman, nos vemos obligados a cuestionar nuestra propia existencia, nuestros valores y nuestra manera de vivir. Cambio de perspectiva. ¿Cómo enfrentamos la vida y la muerte? La historia del pastor G. Pittman no es solo un relato espiritual, es una invitación a repensar nuestra relación con la vida y la muerte. Muchas veces, nos enfocamos tanto en acumular bienes materiales, alcanzar estatus o seguir las normas de la sociedad que olvidamos algo esencial, la esencia de nuestra existencia. ¿Qué es lo que realmente importa al final de nuestra jornada? ¿La cantidad de dinero que tenemos en el banco o las experiencias vividas y las relaciones cultivadas? La experiencia del pastor nos lleva a reflexionar sobre el impacto de nuestras acciones e intenciones. Según él, el paraíso no está reservado únicamente para los santos, sino para todos aquellos que han vivido con compasión, bondad y autenticidad. Esto desafía las creencias tradicionales que ven el cielo como un premio exclusivo para los justos y nos invita a pensar en cómo el amor al prójimo, la honestidad y el esfuerzo por ser buenas personas pueden ser determinantes para lo que nos espera después de la muerte. ¿Qué es lo que realmente importa? La muerte es frecuentemente tratada como un tema tabú, algo que evitamos pensar o discutir. Sin embargo, al escuchar historias como la del pastor Pittman, recordamos que la muerte es una parte ineludible de nuestra existencia. Reflexionamos. ¿Qué nos dará tranquilidad al pensar en el final de nuestra vida? Tal vez sea la certeza de haber vivido con propósito, de haber ayudado a los demás y de haber sido fieles a nuestros principios. Pittman relata que durante su experiencia en el más allá, sintió estar frente a una luz divina, en un lugar de paz y reflexión. Esto nos lleva a pensar que la verdadera preparación para el más allá podría no depender de seguir dogmas religiosos o realizar rituales, sino de cómo cultivamos nuestro interior, amamos y ayudamos a los demás, y logramos ser auténticos con nosotros mismos y con el mundo. La muerte no es el final, un nuevo comienzo, y si la muerte no fuera el final definitivo, sino el comienzo de algo nuevo. Esta idea es una posibilidad cada vez más aceptada por quienes han tenido experiencias cercanas a la muerte. El pastor Pittman compartió una visión de un más allá lleno de paz, amor y comprensión. Para él, la muerte no es destrucción, sino una transición, un cambio de estado en el que el alma continúa su viaje en busca de más aprendizaje y crecimiento.
Esta perspectiva nos invita a cuestionar la creencia de que la muerte es un final definitivo. Si nuestra alma es eterna, entonces la vida terrenal sería solo una etapa transitoria, una preparación para algo aún mayor. Quizás, en lugar de temer a la muerte, deberíamos centrarnos más en vivir plenamente, aprovechando cada momento para crecer y evolucionar espiritualmente. ¿Cómo nos preparamos para el más allá? Muchos se preguntan cómo prepararse para lo que viene después de la muerte. La respuesta podría ser más sencilla de lo que imaginamos. Según el pastor Pittman, la clave está en vivir con amor, compasión y autenticidad. No importa la religión que practiquemos o las creencias que tengamos, lo que realmente importa es cómo tratamos a los demás, cómo nos relacionamos con el mundo y cómo buscamos hacer el bien en nuestras vidas. Si la muerte no es el final, sino un nuevo comienzo, entonces la preparación para ese momento no solo implica un enfoque religioso o espiritual, implica vivir con propósito, amando, cuidando y promoviendo el bienestar de quienes nos rodean. ¿Qué piensas sobre la muerte? Entonces, ¿qué es lo que realmente importa para ti? ¿Cómo percibes la muerte y lo que viene después? ¿Crees que la muerte es el final de todo o el inicio de una nueva jornada? Estas preguntas nos desafían a reflexionar sobre cómo vivimos y a dar más valor a lo que realmente importa. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que solo los santos van al paraíso? ¿O estás de acuerdo con el pastor Pittman en que el paraíso está al alcance de todos aquellos que han vivido con amor y compasión, independientemente de su santidad? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Si has tenido experiencias similares o crees en la vida después de la muerte, cuéntanos tu historia. Juntos podemos crear un espacio para reflexionar, debatir y encontrar nuevas formas de ver la vida y lo que hay más allá. No olvides compartir este video con amigos y familiares. Déjanos saber desde dónde nos estás viendo y escribe si crees que el paraíso existe. ¿Sí o no? Tu perspectiva puede ser clave para una nueva comprensión sobre la vida y lo que nos espera más allá. Estoy ansioso por leer tus comentarios. Dale like, comparte y suscríbete para no perderte los próximos videos impactantes.